Ciencias Sociales, grado 10º, actividades en el portafolio. Negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Nelson Mandela. El pasado 5 de agosto presentaron un quiz por plataforma Santillana. Para hoy tenemos socialización de las respuestas del quiz. Según la explicación del video, ¿cuál sería un ejemplo de microrracismo? Cada gráfica representa un elemento del video, una idea principal de una manera graciosa o de una manera satírica. La respuesta es la A. Un ejemplo de racismo. El FBI reseña al Ku Klux Klan como una mezcla tóxica de secreto, racismo y violencia. El grupo de extrema derecha de Estados Unidos, que amenazó a la periodista afrocolombiana Ilia Calderón con quemarla viva, tiene su origen tras finalizar la guerra civil en Estados Unidos en 1865. En la segunda pregunta, los comentarios sutiles, donde el que expresa las palabras no las considera agresivas, pero se entienden como A. Decir improperios, B. Agresión verbal, C. Insultar a una persona por ser diferente, D. Microagresión y microrracismo, E. Discriminar de manera indirecta a una persona que es considerada como una minoría. La respuesta correcta, la E. Discriminar de manera indirecta a una persona que es considerada como minoría. Desde el confinamiento del 19 de marzo, el gobierno nacional restringió la salida de adultos mayores de 60 años. Estos, en una protesta y mediante una acción de tutela del gobierno, pidieron a este niño volver a reglamentar la medida, pues ellos se consideraban excluidos. En la tercera pregunta, ¿qué significó el voto para los movimientos sufragistas feministas? A. El voto. B. Un derecho civil. C. Un derecho político. D. Conformar un movimiento feminista. E. Alcanzar un derecho civil y político. La respuesta, C. Un derecho político. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento feminista, con sus avances en el mundo laboral y la organización sindical, se concentró en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, entre ellos buscar el derecho al voto. La cuarta pregunta, ¿qué tipo de discriminación se explica en el video? A. Racial, B. Laboral, C. Profesional, D. De género, E. Social. La respuesta correcta, E. Social. Desde el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, cada noche se dan cita para aplaudir al personal médico que atiende a estos enfermos. Esta acción mitiga algunas acciones que se han venido dando en su contra con amenazas y agresiones. Ha sucedido en Colombia, ha sucedido en varias partes del mundo. La quinta pregunta, el voto femenino se dio durante el gobierno de A. Iván Duque, B. La dictadura de Rojas Pinilla, C. María Cano, D. Ernesto Samper, E. Misael Pastrana. Y la respuesta es la dictadura de Rojas Pinilla.
El voto femenino en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 mediante acto legislativo y reforma constitucional. Actividades en el portafolio, páginas 117 y 118. Movimientos estudiantiles. Las protestas estudiantiles en sus demandas pedían calidad y acceso a la educación, libertad de cátedra y justicia social. Países donde sucedieron este tipo de cosas fue Colombia, Chile y Argentina. Uno de los pioneros fue Francia. Por protestas raciales, que en este caso se entiende que lo que buscaban era equidad, participación política, justicia social, por ejemplo lo ocurrido en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Las protestas de los trabajadores, varias de sus demandas eran derechos laborales, seguridad social. Quienes participaban en estas marchas, por ejemplo, eran los sindicatos y las marchas obreras. En el primer punto dice identifica las características de los movimientos sociales y luego completa el cuadro correspondiente. Estudiantiles, étnicos, trabajadores. Estos elementos fueron explicados en las diapositivas e imágenes anteriores. Los movimientos ambientales son de carácter económico. Su lucha comprende cambiar los procesos productivos, luchar contra el sistema neoliberal, exigir sanciones ambientales. También son de carácter ecológico porque su lucha comprende frenar la deforestación, reducir la contaminación, concientizar a las personas sobre el calentamiento global. En aspectos sociopolíticos, su lucha comprende promover leyes de protección ambiental, superar la pobreza y la desigualdad social. Cuando es de carácter ancestral, su lucha es por derecho a la tierra, libertad de semillas, combatir el corporativismo. Completa el siguiente esquema con la descripción de los principales objetivos de la movilización de las vertientes de los movimientos ambientalistas, aspecto explicado en la anterior imagen. Define con tus propias palabras el término movimiento social. Estas son imágenes de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, donde critica y se ríe de la producción en cadena y de la revolución industrial. Voy a contar tres elementos sobre la clase trabajadora. Dice: el salario determina el nivel de vida del trabajador. La segunda, la expectativa del trabajador es el aumento de su sueldo o salario. Y la tercera, el trabajo debe hacerlo digno, no un esclavo. El siguiente elemento examina la validez de los postulados marxistas que guiaron los primeros movimientos obreros en el mundo. Para ello lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. Después de esta comprensión de lectura, la primera pregunta: ¿cuál es el papel de los obreros en la determinación del salario mínimo en la actualidad? La segunda: ¿cuál crees que es el porcentaje de la vida que una persona que gana el salario mínimo en el lugar donde vive
dedica a actividades relacionadas con el trabajo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en Zoom. Les deseo a todos ustedes una feliz tarde.